No me voy a meter en explicar qué quiere decir ingeniería de datos porque lo voy a aburrir, es muy técnico, pero en el fondo es eso. Hay algo ahí que no se ha resuelto, que la empresa o no invirtió o no entendió que era negocio invertir, que puede ser. Y lo que pasa en general es que cuando uno necesita analizar información, quiere hacer unos escenarios de precio, quiere hacer un escenario de cantidad de gente que va a contratar, quiere entender la evaluación de un proyecto, necesita datos, necesita números que están en las bases de datos en los sistemas de la empresa, están ahí los datos, hay que sacarlos. Bueno, cuando uno quiere hacer eso, en promedio, del 100% del tiempo que corresponde al análisis, 80 se consume en preparar los datos, 20 en analizarlos. Preparar los datos en sí mismo no agrega valor. O sea, si yo termino, preparé los datos y corté ahí, no agregué cero valor a la empresa. El análisis es el valor. Entonces, en un proceso, estamos acostumbrados en el mundo a tolerar un 80% de ineficiencia. ¿Por qué? Y porque él, como se hace, digamos, es porque sí, porque se venía haciendo así, siempre hizo así. Esa es la típica pregunta, ¿no? ¿Por qué te bancás 80% de ineficiencia en este proceso? Y porque lo de antes se lo bancaba. Esa es la única respuesta. Tengo- Entonces, ese dolor yo lo entendí y decidí dedicarme a fondo en implementar. ¿Y qué tiene que ver con inteligencia artificial esto? Bueno, la ingeniería de datos es la base de todo lo que sigue en el análisis de la información, ¿no? Entendiendo la pirámide de valor de los datos, está la ingeniería de datos abajo, que es la organización, la combinación de las distintas fuentes, la limpieza de los datos, el cruzamiento, arreglarlos, tenerlos prolijos, tenerlos interpretables. Después viene la analítica, el business intelligence, el poder ver el reporting más que nada. Después viene la analítica avanzada, donde uno ya empieza a entender patrones, donde empieza a hacer los primeros modelos predictivos. Y por último, la automatización de los procesos con modelos prospectivos que decide. Eh, este valor en general nunca se recorre hasta arriba. Sí. Y por eso la ingeniería de datos es clave para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lo que está en la cúspide de esa pirámide, ¿no? Pero si la pirámide no empezás por abajo, nunca llegás. Yo no digo que haya que construir toda la pirámide de abajo y después el segundo escalón. Eso para mí tampoco está bien. Cuando uno quiere resolver todo esto, nunca va a terminar. Entonces, lo que hay que agarrar es como una feta, pero hay que empezar por abajo. No puedes arrancar por la inteligencia artificial que está en la punta de la pirámide. Ingeniería, reporting analítica, analítica avanzada, modelos predictivos y inteligencia artificial. Entonces es importante y yo lo entendí porque lo sufrí y cuando quise hacer mis primeros modelos predictivos entendí que si no resolvía la ingeniería de datos y no resolvía el business intelligence no iba a llegar nunca a los modelos predictivos. Y una vez que lo pude hacer, lo pude empezar a meter. Pero tampoco era fácil donde estaba porque básicamente yo no operaba un negocio, yo era el que gestionaba la información, entonces tampoco había una gran posibilidad de implementar. Me fui un tiempito a otra área de finanzas donde sí metimos modelos predictivos y después dije, bueno, no, ya está, termino mi carrera en la gestión financiera, en la analítica, me voy a liderar equipos de inteligencia artificial verdaderos. Y ahí me fui a trabajar a una aseguradora que estaba con McKinsey, una consultora muy grande a nivel mundial. Necesitaban a alguien que lidere como Chief of Data and AI. Agarré eso y bueno, y desde 2018 hasta ahora nunca solté el mundo de AI. Después estuve en un banco, en una startup, asesoré a algunas empresas de forma independiente y en 2022, enero de 2022, fundamos oficialmente Teramot, que básicamente es la solución a este gran problema. Te dejo que me preguntes, te hablé un montón. No, eso, algo que me quedó y quiero entender un poco más sobre cuál es la propuesta de valor de Teramot, pero vos hablaste del tema de ingeniería de datos sin importancia de tenerlos ordenados, ¿no? ¿A qué te referís cuando hablas de tener los datos ordenados y cómo es que una compañía puede ordenarlos? No, ya pensar en, bueno, si quiero llegar a la automatización, inteligencia artificial, ¿cómo preparo las cosas hoy para llegar a ese nivel? Ah, digamos, ¿qué quiere decir ordenados? Para mí, lo prefiero describir desde el final de la película y no desde lo técnico, sino en el valor Mm. que agrega. Tenerlos ordenados es poder analizar o entender algún comportamiento de las variables que me interesan y que sea fácil y rápido y sin errores, obviamente. Ejemplos, miles, hay miles de ejemplos, pero si yo tengo una empresa de retail, ¿no? Que vende productos al público, o sí, una empresa que vende, o una empresa digital, cualquiera, digamos, donde yo tengo, básicamente en general siempre tengo, si yo quiero analizar
qué está pasando con las ventas, hay tres grandes fuentes de información que voy a necesitar combinar. Una, los productos que yo vendo. Eso suele estar en algún lugar de los sistemas, una base de datos con los SKU, con los productos, como le quieran decir. Y los productos tienen un código y tienen descripciones y detalles, categorías. Eso lo necesito, porque yo tengo que entender qué está pasando con los productos. Por otro lado, tengo las transacciones. Eso suele estar en otro lado. Transacciones es, bueno, cuáles productos vendí, a qué precio, qué cantidad, qué promoción tuvo, en qué sucursal se vendió, bueno, toda la información de la transacción en sí misma. Y después tengo la información de los clientes, que suele estar en otro lugar. Los clientes donde tengo la descripción de dónde vive, qué edad tienen, si, no sé, género, datos, si querés, de las personas o si son empresas, descripciones de qué se dedican, bueno. Si yo quiero realmente entender y hacer y quiero mejorar mis ventas en serio, como hacen las empresas tecnológicas, voy a necesitar combinar esas tres fuentes de información en un lugar para poder decir, bueno, acá hay, o cómo hago para, o sea, se nos está quedando abajo tal producto, ¿por qué no se vende tanto? Bueno, hay que ver, primero tengo que entender cuánto vendí y después tengo que entender quiénes son los consumidores y qué patrones siguen. Entonces, yo quiero realmente hacer algo superador, más allá de decir, che, bajar el precio, a ver si se vende más. Lo que necesito es entender el patrón de consumo, necesito entender si hubo algún cambio drástico entre esos consumidores, necesito entender si apareció algo en la competencia que hizo que me esté comiendo el market share. Bueno, para hacer eso bien necesito combinar esas tres. Y son, en general, están en lugares distintos eso. Entonces, llevarlos a un lugar, asegurarse que los cruces se hagan bien, asegurarse que la información no tenga errores, eso es el proceso de ingeniería de datos. Que de vuelta, explicado así, dice, che, pero no puede ser tan difícil. Bueno, si fuese tan fácil, no habría tres de cuatro empresas del mundo que no lo resolvieron. ¿Por qué es tan difícil? Porque los sistemas donde está la información en el origen se hicieron para funcionar en su transaccionalidad. Es decir, el que escribió el software del sistema donde se registran las compras no estaba pensando en que vos después querías analizar si había que hacer una promoción o vender dos productos juntos para las personas adolescentes que viven en el sur de la provincia de Neuquén. El flaco quería que funcione bien eso y se terminó. Y después vos arreglate. Y el que hizo eso, el que hizo el sistema donde estaban los productos, y lo mismo el que hizo el sistema donde tu CRM, donde tenés los clientes, hizo lo mismo. No le preocupó cómo seguía el camino después. Él quería que funcione bien. Y para hacer que eso funcione bien después, hay que armar algo que se llama Data Warehouse, o Data Lake, o Data Lakehouse, depende de la tecnología. Y eso requiere conocimiento específico de algo que se llama ingeniería de datos. Y si hay algo difícil conseguir en el mundo, son ingenieros de datos. Eso sí, digamos, acá entiendo que muchos de los que van a estar escuchando esta conversación están en el mundo de recursos humanos y de recruiting y que, bueno, me gustaría ver las caras cuando entienden que, oh no, lo que hay que conseguir son más ingenieros de datos, se van a querer morir porque son como unicornios, no hay. Y los que hay son caros, son difíciles de tentar. ¿Por qué son difíciles de tentar? Porque ellos pueden elegir en qué industria trabajar. Y hay un montón de industrias que no son tan seductoras. Son grandes empresas, grandes industrias, pero tal vez no venden tanto. Entonces, conseguir ese talento se hace difícil. Y además, para mí el verdadero problema desde fondo es que la ingeniería de datos es una disciplina cuya dificultad es que vive entre la tecnología y el negocio. Es decir, yo te digo, tenés que escribir un software para que entren transacciones y ande rápido, ¿no? Vos lo vas a poder hacer. Como que no hay mucho que. Te tengo que explicar ciertas cosas, pero lo haces. Ahora, yo te digo, armá un data warehouse. Bueno, pero ¿qué vas a hacer con el data warehouse? ¿Qué información vas a analizar? ¿Qué querés ver? ¿Cómo la vas a analizar? ¿Qué variables son las que te importan? Entra conceptos de negocio y conocimiento que está en el negocio, que no está en el lado técnico. Entonces, si para mí el primer error que hacen las empresas, meten los equipos de datos dentro del equipo de tecnología. Error de Rafael. Esto no es un problema tecnológico, es más un problema de integración entre tecnología y negocio. Entonces, los equipos de datos tienen que vivir afuera de tecnología, tienen que vivir en el negocio o tienen, a esta altura para mí, ya tienen que tener la entidad misma de una gerencia que reporta al CEO. El Chief Data Officer tendría que reportar al CEO a esta altura. Las empresas no lo hacen. ¿Por qué? Bueno, mil razones, pero veamos cuántas empresas acá tienen un equipo de datos que el Chief Data Officer reporta al CEO. Venimos a decir que van a ser las menos. Bueno, entonces ya ahí parten de un error conceptual, que esto no es tecnología, esto es algo que está en el medio de tecnología y negocio.
Y el ingeniero de datos no puede resolverlo solo. Tiene que interactuar con el de negocio que le dice qué es lo que va a analizar. Y ahí es donde empieza lo difícil, ¿no? Las interacciones entre distintas áreas, entre las empresas, el ida y vuelta, te explico esto, no lo entendiste, lo programaste, ahora lo ves, uy, no, no era así. O lo normal, el negocio va cambiando, las necesidades cambian. No es que, listo, armé un data warehouse, ya está, listo, nos vemos. No, todas las semanas. Y ahí es donde se rompe todo. Claro, entonces ahí este es el problema, porque si vos venís, el ingeniero de datos que viene del lado técnico y sabe cómo hacer el trabajo y sabe cómo juntar los datos, estructurarlos, pero por ahí no tiene esa parte del negocio, que es bueno, cuál es la importancia de estos datos y por qué determinados datos son importantes y para qué motivo. Entonces, al juntar esas dos partes, es que ahí surgen los problemas, ¿no? Claro, es como yo te digo, mira, necesito que haga, tenés que cocinar, soy cocinero vos. Tenés que cocinar comida para ir a la noche. Y vos decís, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántas personas? ¿Qué tipo de comida? ¿A qué hora van a comer? Hay un montón de cosas que no puedo decir, no te puedo decir tenés que cocinar e irme. Entonces, a un equipo de datos no se le puede decir armar un data warehouse e irse. Bueno, tenés que bajar a detalle exactamente para qué lo vas a usar. Y esa dinámica es muy difícil en las empresas. Yo lo sufrí en carne propia y lo vi en empresas que ayudé, cómo no están resueltos esas comunicaciones, no está resuelta esa interacción. ¿Cómo lo resolvieron esas una de cada cuatro empresas en el mundo? Bueno, con equipos ágiles, con células donde los ingenieros, los analistas y los científicos de datos ya están en una célula, están integrados, nadie tiene que explicar nada, ya entienden el negocio y todo pasa mucho más rápido. Ahora, cuando uno tiene las empresas modelo tradicional tipo silos, es difícil establecer esa comunicación tan dinámica. Y bueno, nada, no estoy descubriendo nada diciendo que la gente más técnica tiene dificultad en interactuar con la gente más de negocio, ¿no? No No. inventamos nada en eso. Pero en el mundo de datos, como es difícil conseguir y también está la cosa que es, el data warehouse se termina y no agregó nada de valor todavía. Entonces, Es el pierde ochenta por prioridad. ciento ese famoso. Exacto, pierde O sea, prioridad. solo armar el data warehouse es ese 80% donde tenés la información ahí estructurada, pero todavía no se Todavía no utilizó hizo para nada. generar algo de valor. No, no, no. Claro, claro, y entonces esos proyectos suelen ser penalizados cuando las empresas tienen una visión más de lograr resultados en el corto plazo. Bueno, hay un montón de empresas que lo hacen, ¿no? No estoy diciendo que nadie lo hace, pero por eso no se hace tanto como un montón de otras cosas que sí se hacen y que estamos más acostumbrados a escuchar.